Estamos abriendo la reunión de hoy, de miércoles 5 de mayo del año 2021. Es el estudio bíblico y son las 7:45 de la noche. Vamos a empezar con algunas alabanzas pregrabadas. Todavía no hay nadie conectado, pero se está grabando desde ya. Esperemos que si hago una pausa. Vamos a echar el primer canto, a ver. Vamos a cantar el corito 51, Ama si quieres ser feliz. Vamos a cantar el corito número 49, Estar en tu presencia. Vamos a cantar el coro número 48, Miro astros.
cada día anda junto a mí y me cuida para no caer. En la senda angosta voy con él, Cristo es todo, sí. Vamos a cantar el corito número 47, pon aceite a mi lámpara, Señor. Vamos a cantar el coro número 38, a ti cantamos la gloria, Señor. Vamos a cantar el corito 51, ama si quieres ser feliz.
Vamos a cantar el corito número 49, Estar en tu presencia. Vamos a cantar el coro número 48, Miro astros. Sobre
sí. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Noches. ¿Cómo está, pastor? Muy bien. ¿Y ustedes, las fieles y Los fuertes? lo oigo bajitico. Esperen, perdón un momentico. Sí. Es que mi mamá estaba durmiendo, por eso no había entrado. Oh, está bien. Y el día ayer lo de la oración con las damas no lo pude coger ¿No? aquí en la tableta. Eh, Usted sabe que esta tecnología moderna de ahora. Ay, Ay, ya pastor, perdón. hemos aprendido bastante. Ahí voy. No, usted como tiene ya su background allá de Holanda. ¿De qué? Puros tulipanes, a la orden. Los tulipanes de Holanda. Los tulipanes de Holanda. Algún día. ¿Cómo está, doña Esther? Bien, gracias. Buenas noches. ¿Qué novedades hay? Biblia. ¿Qué novedades? Hoy las noticias tan malucas, pero no se puede oír tampoco solo noticias. Sí, se pone no a oír noticias y No. se afecta. Se enferma, no, y las cosas siguen lo mismo allá. Ujú. Me dice mi hermana que no hay casi comida ahí en los supermercados, ni no se consiguió muchas cosas y más que todo la intranquilidad, porque son los tiros y las cosas en la noche, los disparos. Sí. Pero bueno. Lo que yo no puedo entender cuál es la pelea. Así dice Fernando. ¿Contra el gobierno, contra la policía, contra la gente civil o viceversa? Como yo no. Es que es bien complejo. En realidad la protesta general es contra, en primera instancia, contra la reforma tributaria, que definitivamente pues es abusiva para la Al pueblo. clase media. Pero hay otra serie de cosas que han venido acumulándose y ahora es como si se hubiera reventado ya La olla a presión. la última gota. Entonces, realmente uno no conoce sino la puntica del iceberg, porque hay mucho trasfondo histórico, es decir, en los últimos 30 años ha habido muchas cosas que han parecido buenas, pero que se han apoyado en muchas cosas malas. La verdad es que, es decir, no, si tumban al presidente como algunos quieren, y yo no veo quién pueda subir allá. Pero a raíz de esto ha sucedido, hay muchas teorías, es decir, la mayoría de la gente no está de acuerdo con el vandalismo ni con la violencia, pero parece ser de que el gobierno está empecinado en pasar si no la propuesta de ley como estaba, por lo menos muy parecida, y entonces hay teorías de que el gobierno está pagando infiltrados para que provoquen a desorden y vandalismo, y entonces así las Fuerzas Armadas y la policía tengan excusa para poder disparar. Que son los famosos falsos positivos del partido de Uribe. Eso es lo último que dijeron. Entonces, es difícil precisar realmente qué es. Sí.
Pero lo que reventó fue eso de la reforma, ¿cierto? Sí. Fue como que lo que explotó. Ujú. Sí. Y es que el presidente quiere con la reforma y le puso un nombre bien, Reforma tributaria. no, ni siquiera lo llamó reforma tributaria, sino de algo como que para que el pueblo colaborara para el déficit tan grande que hay, que en parte es por la pandemia, pero en parte es también por la corrupción, el abuso que ha habido a todos los niveles. Entonces, en vez de sacarle impuestos a los ricos y a las empresas, quiere sacar más impuestos a los que apenas reciben lo mínimo. Así de que Ya los pensionados. nuestra acción realmente queda es orar por el país, porque hay mucho desorden. Mi hermana está encartada allá porque no está circulando comida, no se consigue comida. Ujú. Y con gente que mantener. ¿Ah? Y con ancianos para mantener. Sí, y lo otro es que, por ejemplo, un buen número de los ancianos allá de la guardería son patrocinados por el municipio. Es decir, es gente ancianos que piden ayuda al municipio y entonces por acción social el municipio los manda ya a la guardería y se compromete a pagar a la guardería, ¿entiende? Por ellos. Pero este es el momento en lo que va del año, el municipio no le ha dado ni un centavo por los que son patrocinados por el municipio. Y eso ha sucedido con ellos y con todos los otros ancianatos que hay en la ciudad. Y ya les dijeron que no les van a pagar retroactivo, sino que les van a pagar solamente 10 meses. Y entonces mi hermana dice, pues, ¿qué va a hacer uno con esta gente? ¿Y se los va a poner ahí al alcalde o qué? Pero está bien apretada y ha tenido que estar haciendo préstamos para la institución en diferentes frentes a ver si resulta lo de... Y ahí hay una cantidad de personal también que si les toca cerrar, pues van a quedarse sin trabajo. ¿Y cómo le hacen? Y así hay muchas situaciones allá. Qué barbaridad. Situaciones que nada que ver con lo que está sucediendo. En Cali destruyeron el Hotel La Luna. Le prendieron candela, que era un hotel grandecito allá, más o menos, no para ricos, es para clase media. Y lo acabaron con todo. Mario, bienvenido. Está conectando el audio, Mario. Obviamente fuera del motivo de oración por la nación Colombia, ¿qué otros motivos de oración tienen? Los enfermos de COVID. Hay muchas, ¿no? Hay varias. Sí, Milsa como que está mejor. Hoy le hicieron prueba otra vez del COVID y salió negativa. Okay. ¿A quién? ¿El Milsa? A Milsa, sí. Pastor, ¿ellos están vacunadas o no? ¿Cómo? ¿Ellos están vacunados o no? Milsa no creo, no. Ah. Y Margarita tampoco. Margarita sí le ha dado muy fuerte, que hoy estaba mejor, pero ayer está en la casa. muy mal, sí. Sí,
El restaurante lo cerraron ayer y antier. Claro. Sí, tienen, y darle hasta que no le den una buena limpieza Sí, profunda. estaban en eso. Ajá. Estaban Limpiando. limpiando, sanitizándolo. Les ha tocado duro porque casi no lo pueden volver a abrir. Sí. Mario, ¿cómo está? El volumen. Muy bien, pastor. Sí. Ah, bueno. Sí, gracias a Dios, pues el 24, pues me tocó la segunda dosis de la vacuna. Sí. Ajá. Y pues gracias a Dios, todo bien. No, No ha habido no me dio problema. ninguna reacción así. Nomás el dolorcito, pues como cualquier otra vacuna, pero Sí. gracias a Dios todo bien. Bueno, siquiera. Sí, nomás le quería pedir oración por mi mamá que le volvieron a hacer otros exámenes y pues salió ahora con el ácido úrico y tiene ¿cómo le dicen? Los trasligerios, creo, muy, muy elevado. Triglicéridos. Eso, ajá, sí. Y ahora, y también, pues, y como ya ve que ya tiene tiempo que ella se había hecho un examen del Papa Nicolau, y pues ahora sí hizo el examen, pero hasta el martes le van a entregar los resultados porque mi hermano mayor mandó a hacer porque pensamos que no es normal, que se estaba quejando mucho del dolor de una pierna y empezado de la nalga para abajo, dice, y le compraron y supuestamente el doctor dijo que eran los nervios, le dio tratamiento, pero nada, y nomás con unas inyecciones se le quitaba el dolor, pero da cuenta que es como un calmante que nomás lo calmaba tantito y vuelve otra vez. Entonces mi hermano dijo que mejor se fuera a hacer sus exámenes, a lo mejor alguna infección en la matriz o algo tiene. Entonces el martes le van a dar el resultado de los exámenes, pero ahora los otros exámenes ya dieron el resultado. Entonces ahí salió que tiene el ácido úrico y Triglicéridos altos, sí. ajá, exactamente. Entonces, yo mañana le voy a depositar dinero a ella para comprar el tratamiento porque dice que no se lo ha comprado. Entonces, pido su oración por ella para que, pues, el tratamiento que el doctor le dio, pues, que haga efecto en ella y que el resultado del Papa Nicolau que se está esperando, pues, que primeramente Dios que todo salga bien y si no, pues, que sea la voluntad de Dios. Señor, tenga misericordia. Seguro que sí. Estaremos orando por eso. ¿Algún otro asunto, motivo? Pastor, mi sobrina, que le encontraron, bueno, cáncer en un riñón y algo acerca del páncreas o rodeando bueno, ella me dicen los nombres técnicos. Sí. Supuestamente mañana le iban a hacer como empezarle ya a hacer una biopsia para empezarle tratamiento de quimioterapia o radioterapia, y por esto de lo que está pasando no van a empezar. Eso se la suspendieron hasta que se mejorara la situación. Ahí está ella pendiente. ¿En el riñón y en el páncreas? Sí, señor. Un riñón sí tiene cáncer y según lo que yo le entiendo es que el páncreas lo tiene, pero que alrededor. Pero yo no sé cómo será eso. Y entonces, que mañana empezar, pero ya que con esto de lo que está pasando, no le suspendieron también. hasta que se mejore la situación. Entonces, no, pues ella se enfermó, sigue, pues ha estado más o menos estable, pero sí la situación es difícil porque si ella necesita urgente su tratamiento, no se lo dan hasta que se calme la gente. Situación. Ella se llama Vicky. Victoria. Victoria Eugenia. Pero se le dice
Eduardo tiene mañana biopsia, la biopsia que le hacen anualmente. Y siempre pues una intervención que requiere anestesia y hace rato lo hacían sin anestesia, entonces mañana creo que piensan hacerlo con anestesia y él reacciona muy mal, muy feo a la anestesia. Entonces, vamos a estarlo acompañando a ver cómo le va. Sí. Y también, Diana María, ayer le pusieron la segunda dosis de la vacuna y gracias a Dios hasta ahora nomás el dolor en Sí. ahí en la vacuna, pero nada, ni fiebre ni nada, gracias a Dios. Hay mucha facilidad ahora, le están dando las vacunas muy fácil, ¿no? Sí, pero ella empezó con el Pfizer. Sí. Esa, entonces esa es la que ya, bueno, ya terminó, gracias a Dios. Sí. Ella le tocó, Laura fue la que le consiguió la cita ya. Sí. En el trabajo de ella, sí. Bueno, vamos a orar entonces y empezamos. Oremos. Bueno. Señor de la gloria, estamos en tu presencia en esta noche, Señor, para darte gracias por la oportunidad y la bendición que nos das de reunirnos a través de este medio, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas allá en casa, por los que están conectados ahora y también por los que nos han de ver en el futuro. Y, Señor, nos presentamos delante de ti en rogativa, en acción de gracias también, Señor, por estas peticiones que han sido presentadas. Especialmente estamos orando, Señor, por la situación política y social en este momento de orden público en Colombia y todas las consecuencias de esta situación. Te rogamos, Señor, dirección para tu pueblo, sabiduría para los dirigentes, cordura para el pueblo, Señor, y también protección para todos, especialmente, Señor, nuestras familias y los que son tu pueblo, Señor. Rogamos de manera especial aquí por los que han sido infectados con el COVID, Señor, en los días recientes, cercanos a nosotros. Oramos por Margarita especialmente, Señor, y también por Milsa y Jairo también, Señor, que resultaron afectados en estos días, que no trascienda esa situación a mayores. Ponemos delante de ti la petición de Mario por su señora madre y, Señor, estamos rogando para que cualquiera que sea los resultados de esos exámenes, Señor, tú te manifiestes con poder. Permite que el tratamiento para las situaciones que han sido detectadas sea de beneficio, Señor, y que aprovechen. Y también, Señor, para que pueda restablecerse de su dolor. Oramos por la sobrina, por Vicky, la sobrina de Luz Dolly, en esta situación, Señor, tan tremenda de diagnóstico de cáncer. Haz la provisión, Señor, para ella, que puedan hacer estos exámenes y este tratamiento a la mayor brevedad posible y que, Señor, redunden en bendición y en sanidad especialmente. Rogamos también tu acción sobre Eduardo Ángel mañana, de que todo salga bien, Señor, y que así como lo has acompañado por estos 13 años después del trasplante, siga, Señor, de la misma manera. Rogamos, Señor, por las familias de la iglesia, por nuestros jóvenes y niños. Te rogamos desde ya por el tiempo de apertura. Realmente, Señor, podamos hacerlo en libertad, sin temores, con la confianza de que todos vamos a estar seguros y sanos y salvos, Señor, por tu protección. Tu bendición nos acompañe en esta noche y nos dirija en el estudio de tu palabra de manera especial. En Cristo Jesús oramos en acción de gracias. Amén. Entonces, vamos a proceder con
estudio para esta noche. Pueden prender sus micrófonos. Ok. Comentarios y reacciones a la reflexión del domingo. Esta es la lectura del 22 al 25. Lo que siempre me ha llamado a mí la atención, pero no, pues tiene que ver y no, pero sí. El fruto debe estar maduro. Bueno, podar el árbol y podarlo para que haya limpieza y para que haya fruto, porque Sí. mucha maleza se pega del árbol, de la raíz y no lo deja. Pero Ajá. también me llama mucho siempre la atención lo del trigo, que le tienen que dar duro o golpearlo para que salga el fruto, sí, salga así, yo creo, sí, así es que El entiendo grano, yo. sí, para que salga el Sí, grano. el grano, eso. Sí. Entonces, ¿cuántas veces nos amarrea así o nos da y tal vez no entendemos que es voluntad de él para que aprendamos y estemos más maduros y más listos y limpios para poder dar buen fruto y dar. Esa es la idea. Yo creo que la poda o la zarandeada del trigo no son experiencias gratas para la planta, ¿no? Que la estén cortando. Pero es interesante cómo el Señor Jesús mismo dice de que se necesita que la vid sea podada para que traiga más fruto, ¿sí? Ese es el propósito que plantea, ¿sí? Y si se poda la rama para que dé más fruto. Pero la idea es esa, a veces necesitamos esos momentos traumáticos que nos sacudan y nos despierten un poco para poder hacer más, ¿sí? Hacer más por el Señor y hacer más por los demás. Y por nosotros mismos, obviamente. Sí. Ajá, sí. Y recuerdo mucho a los Guzmán, recuerda un himno que ellos cantaban de yo soy la vid verdadera, y que el que no, ¿cómo es que decía? No recuerdo mucho bien las palabras, pero dice sobre eso, que tiene que ser el fruto así, para que dé fruto. Sí. Yo soy la vid verdadero, mi padre es el Salvador. Bueno, no recuerdo mucho, pero sí habla acerca de eso, que tiene que ser cortada, podada, para que dé fruto. Del 1 al 8. Sí. Sí, pero es que no salen todos. En el televisor tal vez, pero ¿Algo más? Estoy aquí viéndole a Guillermo las lecturas. Sí, los textos fueron de Salmo 22. Sí, los tienen, nomás que lo tengo que los lea. Ok. Para poder discutir en el... Ajá. Salmo 22 más.
¿Les parece si nos centramos en el Salmo o en Juan? El sermón fue más centrado en Juan 15. Juan, ¿Qué entendieron ustedes de por qué Jesús insistió tanto en permanecer en él? Porque sin él no se puede, no se puede estar fuera de él. Uh-huh. ¿No? Si no estamos, como él se puso como que él es la vid, ¿no? Y nosotros somos las ramas. Y si, como usted decía en el sermón, si esa rama se cortara, pues ya es leña, ¿no? Sí. Lo que sea. Y así nos pasa a nosotros, tenemos que estar pegados a él, siempre comunicándonos con él para poder estar, no podemos estar fuera de él, porque entonces no seríamos nada, ¿no? Es interesante esa comparación, es decir, desde muchos puntos de vista, la comparación es bien fuerte, porque Jesús está comparando nuestra relación con Dios de la misma manera en que la planta está conectada a la rama para dar fruto. Es decir, es una conexión vital, es una conexión de vida. Nuestra conexión con Dios es para producir vida. Y definitivamente para que haya fruto de una planta, sea de la vid o sea de cualquier otra, obviamente tiene que haber esa conexión. ¿Sí? Y cuando uno piensa en la rama, en las ramas, en las hojas, en el fruto, ve cantidades de partecitas que cada una tiene su función especial, sí, pero tienen que estar conectadas. Si no están conectadas, no produce absolutamente nada. ¿Ve? Hay infinitas células que se conectan y forman tejidos y forman órganos allí en la planta, pero tienen que estar conectados. ¿Sí? Si no hay conexión, no se produce nada. Y Jesús estaba enfatizando eso especialmente. ¿Sí? Y obviamente el mejor reflejo de esa conexión de nosotros con Dios es nuestra participación como parte de un cuerpo, de iglesia. ¿Ve? Porque la planta no es una sola rama. Y la planta no es para dar solamente un fruto, sino varios frutos. Imagínense ustedes una planta de vid que solamente produjera una uva por planta. No tendría razón. Pero hay varias ramas y hay varias flores que van a dar eventualmente el fruto que se espera y más de lo que se puede esperar. ¿Qué podemos nosotros hacer para permanecer en Jesús? Lectura de la palabra, oración, estudios, todo lo que sea, seguir sus mandatos, sus mandamientos, estar en su palabra siempre. Si no, sí, vamos a tener distracción y desprendernos de él, ¿no? De cierta manera. Ahora, observen, es exactamente estudio de la palabra, oración, buscar la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, nuestras acciones se traducen en un cambio en nuestra conducta, un cambio en nuestra actitud de relación con las otras personas.
hay un cambio en la persona, ¿sí? Entonces, cuando nos dirigimos de esa manera, que es en obediencia, entonces el Señor va a permanecer en nosotros. Y obviamente la clave es la obediencia. Y obedecerle por la gracia que Él provee mantiene nuestras vidas espiritualmente saludables. Esa es la permanencia de Dios en nosotros, que reflejemos una vida espiritual saludable, sana, ¿sí? Debemos permanecer cerca de Jesús. Hay comunión los unos con los otros. Nosotros no podemos ser cristianos sin un grupo, es decir, no podemos ser cristianos sin iglesia. Y yo creo que parte de esa necesidad casi intrínseca es lo difícil que ha sido este tiempo, que no nos podemos reunir como en cuerpo presente. Ustedes se pueden imaginar cómo sería de duro para tiempos de pandemia 50 años atrás o 100 años atrás, cuando no había la posibilidad de comunicarse y que todo el mundo estuviera encerrado. Con señales de humo. Yo creo que... ni señales. Y imagínense la presión también a nivel mental, de no tener la posibilidad de comunicarse con nadie. Pero nosotros tenemos esta bendición de podernos comunicar, por lo menos a través de este medio, aunque muchos no lo Aprovechamos. no lo aprovechan, sí. Pero yo pienso que para muchos ha sido de gran bendición, pastor. Ha sido como este tiempo, como un remanso de paz, de encontrar este punto, ¿cómo se diría? Como encontrarnos aquí, haciendo esto, meditando y diría mi abuelita, facatativando, pero pues es pensando, meditando y redarguyendo la palabra de Dios. Sí, interactuando Sí. de alguna manera, no solamente nutre nuestra experiencia espiritual, pero también anímica. Sí, sí, pastor. Y nos ayuda. Entonces es clara esa idea de la necesidad de permanencia. Permanecer en el Señor, ¿sí? La primera forma de permanencia es en el Señor, y para esa permanencia con el Señor se necesita permanecer en su palabra. Esa es la segunda forma de permanencia. De eso resulta la permanencia de Dios con nosotros. Y como les decía, permanencia es una forma también de perseverancia. De yo permanecer haciendo lo bueno, el de yo permanecer en la iglesia, el permanecer en un ministerio, trae frutos, ¿sí? Y muchas veces trae más frutos aquel que persevera en algo, aunque no sea tan habilidoso para eso, que otro que tenga más habilidad innata y no es constante en lo que hace. ¿Me entienden? El dicho popular que usamos es, ¿cómo dice? La constancia, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. La dicha no alcanza. Sí. Perseverando, siendo fieles, permaneciendo en el buen camino de la voluntad de Dios, se alcanzan más éxitos que simplemente explosiones de habilidad. Y hablamos de la poda ya, así de que el Señor Jesús insiste de que somos limpios. Es muy interesante esa afirmación. Somos limpios por la palabra que Él nos
que Él nos ha dado. En versículo 3, ustedes están limpios por las palabras que les he comunicado. ¿Qué entienden ustedes por eso? Versículo 3. ¿Ya lo tiene? En el 15, ¿no? Lucas, Juan 15, ¿no? 15. 15, versículo 3. ¿Sí? 3. Porque su palabra limpia, porque su palabra nos lleva a las cosas verdaderas, porque su palabra nos enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo, porque su palabra quita toda nube de nuestros ojos, nos deja ver mejor, porque su palabra nos hace oír mejor. Atrás hay una cruz, ¿no es cierto? Atrás hay una cruz. ¿Se acuerdan? Molino. Siguiendo el pensamiento de Guillermo, ¿se acuerdan del texto de Proverbios acerca de la palabra? No me acuerdo. ¿Cuál es, pastor? ¿Proverbios qué? No tengo la cita aquí conmigo, pero recuerden el texto de qué es la palabra del Señor para la vida de uno y para el camino de uno. ¿Qué es la palabra? ¿Lo compara con qué? La palabra de Dios. A ver si se acuerdan. No, exactamente no, pero hablando de la vida cristiana, su palabra trae claridad. Su palabra es una luz en la oscuridad. Ok. Es una luz en la oscuridad. El proverbio dice eso. Su palabra quita toda roca de tropiezo en la vida de un ser humano. La palabra de Dios es como espada de dos filos. No. Es relacionado a lo que dice Guillermo, relacionado con luz y claridad, ¿sí? Lámpara, no. A ver, por ahí. No, yo iba a decir lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ese es Salmo. Sí. ¿Ah? Eso no es Salmo. Salmo, perdón, 119, 105. Sí, señora. Es Salmo. Lámpara. Esa mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es tu palabra y lumbrera. 119, 105. Pero pastor, de una me cayó. Sí, los estaba confundiendo diciendo que era proverbio. No sé por qué se me antojó proverbio. Pero es eso, ¿sí? Hay una esencia de tranquilidad, de limpieza, es decir, renueva nuestra mente. Y yo creo que cuando estamos hablando de todo esto que está pasando en Colombia y en el mundo y como les compartía, a veces uno tiene la tendencia de levantarse oyendo las noticias, ¿sí? Prender el radio, prender el televisor a oír las noticias y se acuesta uno oyendo las noticias, las palabras de este mundo. Y eso no ayuda para nada, ¿me entiendes? Mientras que si usáramos un poco más de la palabra, como dice la palabra que os he comunicado, la palabra que les he hablado, va a transformar nuestra mente y eso trae limpieza, ¿sí? Y debe mantenernos por lo menos en los tres elementos esenciales de la vida cristiana, que obviamente es número uno el rechazo al pecado,
el inspirarnos a vivir una vida santa y obviamente a motivarnos a crecer. Son esencialmente tres cosas que deben componer la experiencia de vida del cristiano. Sí. Recuérdenlas: el rechazo al pecado, la inspiración a vivir, en santidad y promover en nosotros y motivar el crecimiento. Tienen que darse esas cosas para realmente ver que nosotros somos limpios en el Señor. De esos versículos del texto, ¿cuál le llamó más la atención? ¿Cuál se apropiaron más ustedes de Juan 15, del 1 al 8? De Juan 15. El cuadro, el 4 dice permanezcan en mí, o sea, no hace un llamado a que permanezcamos en él, para que él pueda permanecer en nosotros. O sea, al rechazar, al haber rechazo hacia él, pues no lo tenemos con nosotros. Y en qué podemos caer, ¿no? Podemos caer en el pecado, ¿no? Podemos caer en pervertirnos, o sea, ¿no? Abrirle espacio a Satanás para que entre a hacer estragos en la vida de uno. Entonces, muy importante, sí. Permanecer en él para que él permanezca en nosotros también. ¿Qué otro versículo? Bueno, todos los versículos están conectados entre sí. Ajá. Más que nada, son parábolas con las cuales Cristo Jesús enseñaba a las personas. Y aplica, y esta de la vid lo entiende perfectamente bien una persona que se dedica a la agricultura. Es una persona que sabe lo que es sembrar una planta, y cómo hay que limpiarla, cómo hay que podarla, cómo hay que regarla. Si es una planta que crece por temporada o anualmente, plantas que crecen anualmente. Y entonces esa comparación es perfecta. Yo pienso aquí que la base de todo esto es preguntarle a una persona: ¿usted cree en Cristo Jesús? ¿Usted cree que va a vivir para siempre aquí sobre la tierra o tiene algún otro lugar a donde ir después de que muera? Después de que muera. Sí. ¿O usted piensa que la muerte ahí se terminó todo usted? ¿Qué seguridad tiene usted en su vida? En lo que va a suceder con usted. Porque esas son cosas básicas para que todas las cosas que practiquemos posteriormente se den a cabo, ¿eh? Ok, hagamos un ejercicio. Miren los 8 versículos del capítulo 15. Bienvenido, hermano Jeremías. Del capítulo 15, versículos del Juan 15, del 1 al 8. 15, del 1 al 8. Vamos a ver qué promesas encuentran ustedes allí. Vamos a hacer una lista de promesas que podemos encontrar en ese texto. A ver, ¿quién me dice una? 15 del 1 al 8. En el versículo 7. Ok, Mario, adelante. Y ahí él nos está
ahí Él nos está más que todo afirmando y prometiéndonos que si permanecemos en Él y su palabra de Él permanece en nosotros, todo lo que le pidamos a Él, pues será hecho. Nosotros tenemos que más que todo permanecer en Él y más que todo, pues cumplir con sus palabras de Él y al mismo tiempo, pues cumplir con los mandamientos que Él nos dejó. Entonces Porque la promesa es permanecer en Él. Permanecer no, la promesa. a la promesa. La demanda es permanecer en Él. Sí, la promesa es que todo lo que nosotros le pidamos a Él o queremos, pues Él nos Lo va a conceder, ¿no es cierto? Es una promesa tremenda. Sí. Él nos va a conceder todo lo que le pidamos, pero tenemos que permanecer en Él. ¿Qué demanda y qué promesa? Entonces mi pregunta es, ¿en realidad podemos pedir lo que queramos? Sí, pero tenemos que ser personas sabias, porque Dios no nos va a conceder todo lo que pidamos nosotros. Es como un No padre. nos los va a conceder. Tenemos que ser sensatos, Ujú. que Dios, Tenemos que ser obedientes también. sí, la obediencia tiene que ser, Creciendo, ¿no? pero tenemos que ser sensatos. Ajá. Tenemos que pedir cosas. ¿Y qué nos daría esa sensatez? Tenemos que saber que Dios, no podemos jugar con eso. Ajá. Porque una persona puede pedir miles de cosas y dice al fin Dios ya me dijo que me las va a conceder. Ajá. Entonces no podemos jugar con eso. Correcto. Porque estamos probando a Dios a ver si no es cierto que no nos va a dar. ¿Ok? Y en cuanto no nos las dé, entonces vamos a llevarnos una decepción. Y entonces por eso tenemos que tener cuidados, ser personas honestas, ser personas limpias, conocer qué es la vida cristiana, por qué Cristo Jesús vino a salvarnos, Okay. por qué nosotros estamos aquí, ¿ok? Entonces, de acuerdo al texto, ¿qué nos da a nosotros todas esas virtudes de poder ser sensatos, de poder ser mesurados? De acuerdo al texto. ¿Qué nos da? Porque somos personas que estamos con Dios, somos personas que estamos con Cristo Jesús. Es correcto. Ok, entonces, de acuerdo al versículo 7, ¿cuál es la condición? Permanecer. Permanecer. Sí, esencialmente esa es la dinámica. La permanencia, es decir, si respondemos a la pregunta, si podemos pedir todo lo que queramos, la primera respuesta es no es lo que se nos antoje. Exacto. Dios no va a concedernos todo lo que nos antoje. Pero si permanecemos en el Señor, Sabremos qué pedir. entonces podemos conocer la dimensión de lo que podemos pedir. Uh-huh. Y la condición primaria para pedir es de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice Juan más adelante en una de sus cartas. ¿Sí? Nosotros tenemos las peticiones que le hagamos a Dios, si las hacemos ¿cómo? Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cómo dice Esthercita? Perfecto. Oh, ¿no yo? Sí. Sí, Yo no sabía que me estaba oyendo. Ay, así que Diga qué bueno que Esthercita, sin pedís miedo. y no recibís porque pedís mal. Ajá. Ajá, Pedís y no recibís porque pedís mal. leímos mal. Pedís para vuestro, ¿cómo es? Concupiscencias, Ajá. nuestros deleites. Entonces, si nosotros realmente queremos la respuesta de Dios, la primera condición es permanecer en el Señor.
Y eso nos hace pensar en la cantidad de personas que necesitan, y entonces vamos a pedirle a Dios, ¿sí? Sin olvidarse de que también hay demandas, ¿sí? Dios tiene promesas para nosotros, pero cada promesa también hay una demanda que Dios tiene de nosotros. Y en este caso, cuando nos está diciendo de que nos va a dar lo que queramos pedir, la condición es permanecer en el Señor. Esa permanencia es en el Señor y en la palabra de Dios, que nos da el carácter a nosotros, nos da las virtudes y cualificaciones para saber exactamente lo que pedimos. Y obviamente con pelos y señales nosotros no sabemos. Pero por eso es importante cuando nos acercamos a Dios en oración, por cualquiera que sea la oración, pongamos siempre el antecedente si es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Porque definitivamente yo no creo en que en algunos discursos como yo declaro que esto va a ser así, yo declaro que esta persona es sana. No, es la voluntad de Dios. ¿Sí? Estamos tomando el lugar de Dios. Ajá. Yo declaro que este negocio me va a salir de esta manera. Es la voluntad de Dios, sí es la voluntad de Dios. Entonces, son aspectos prácticos de nuestra relación con Dios y de cómo nos nutrimos de esa relación con Dios. Dios nos promete el cuidado para nosotros, ¿sí? Dios nos promete hacer la provisión para nosotros, pero recuerden que es alrededor de esos principios de vida cristiana, que como dice en el versículo antes, nos ha limpiado por la palabra, ¿sí? Nos ha tratado. Es curioso, ¿no? Porque en el mundo secular y por allá de los no creyentes hablan de las limpias. ¿Han oído ese término? Sí, señor. ¿Sí? Con el huevo también así. ¿Se ha oído eso? Lo usan allá en Guatemala también, Mario, una limpia. Y también hacen ¿No? limpio. ¿Sí? Que van donde el brujo que le haga una limpia. Ajá. Una limpia. Mire, nosotros no necesitamos ir donde ningún brujo. No. El Señor nos limpia por la palabra que Él nos da. ¿Eh? Y para mí una limpia del Señor es que haya una transformación de mi pensamiento, de mis impulsos, de mis deseos, que me dé la conciencia de saber si estoy haciendo algo malo, que estoy haciendo algo malo y que debo corregir esto. Y en esa línea de pensamiento yo no voy a pedir exageraciones, número uno, y número dos, no voy a estar ignorando de que cualquier acción de nosotros como criaturas de Dios es la voluntad de Dios. Y eso es importante. Es una de las promesas más preciosas allí. Pero recuerden, está la promesa, pero está también la demanda. Hay una promesa y hay una demanda. Y es una buena manera de mirar las escrituras. Siempre que usted vaya a leer la Biblia, cualquier pasaje, hágase esa pregunta, ¿sí? ¿Qué me está prometiendo Dios? ¿Qué me está pidiendo Dios que haga? Aunque sean historias de personajes, uno puede aprender promesas de Dios y demandas de Dios. Y eso forja nuestra experiencia de vida cristiana. Oye, Eduardo. Dígame, hermano. Yo estaba pensando un poco sobre el concepto de permanecer en Dios. Ajá. Es una condición básica que establece la Biblia. Y para mí ha sido muy importante esa palabra, porque el permanecer en Dios quiere decir que el estar con Dios, uno conoce la voluntad de Dios. Uno conoce cómo Dios actúa y quién es Dios, porque el permanecer quiere decir un contacto permanente con la persona. Conexión, sí. Quién estamos interesados de que nos va a bendecir. Entonces, ese es muy importante, ¿no? No solamente llegar y voy a pedirle al Señor y voy a permanecer siguiendo al Señor una semana, 2 semanas, y cuando me dé lo que yo le pido, entonces yo me voy.
No, si uno permanece en el Señor, conoce la voluntad del Señor, y no solamente eso, al conocer la voluntad del Señor, está dispuesto a seguir al Señor toda su vida, porque es la única fuente donde nosotros podemos confiar plenamente, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de eso, ¿no? Y esa es una dinámica recíproca. El versículo 4 nos dice, permanezcan en mí y yo permanezco Y vosotros, en ustedes, ¿sí? Y cuando uno piensa en eso, como dice el hermano Jeremías, cuando piensa, la permanencia de Dios en nosotros se traduce a través de las acciones del Espíritu Santo, dándonos sabiduría, dándonos orientación, dándonos corrección, sabiéndonos dirigir, ¿sí? Es una dinámica recíproca. Permanecemos en Él y el Señor permanece en nosotros. Es precioso, y por eso da la ilustración de las ramas, ¿no? Se necesita esa conectividad de la planta con la rama, con las hojas, con el fruto. Tiene que estar conectado para que fluya la vida, ¿sí? De otra manera no se da. Gracias, hermano. ¿Me puedo dar una referencia al respecto? Sí, De lo que estamos hablando. Es muy corta la experiencia que yo tuve. En mi último trabajo, pasé 31 años. Cuando yo fui a aplicar para ese trabajo, me entrevistó el dueño y me dijo, dice, si tú haces un buen trabajo, si tú te mantienes en tu lugar, si tú respetas tu horario y todas esas cosas, dice, tú y yo vamos a ser buenos amigos en el futuro. Y cuando me dijo vamos a ser buenos amigos, se refirió la conexión entre patrón y empleado, sí, una buena relación. Ajá. Pero nunca me dijo, vamos a ser buenos amigos y ahora que quieras vienes a mi oficina y te sientas y platicamos y me cuentas cuentos y a lo mejor hasta nos podemos tomar una cerveza aquí. Nunca me dijo eso. Nunca jamás. Porque yo entendí perfectamente bien el mensaje. Ajá. Dedicarme a mi trabajo. Su trabajo, sí. ¿Ok? No estar platicando con los compañeros y hacer el buen trabajo. Esa es la relación. Esa es una Gracias, sí. Una buena ilustración. Salí con el pie derecho. Siempre me respetó él. Siempre lo respeté a él. ¿Ok? Y éramos buenos amigos. Y con Dios, Dios quiere que obedezcamos que me dieron en la fiesta el domingo pasado. Lo que nos enseña en su palabra. Amén. Nosotros tenemos que tener esa relación con Dios perfecta. Y muchas veces sin pedir las cosas, Dios ya nos está bendiciendo. Sí. Él nos conoce a cada uno de nosotros. ¿Okay? Es interesante, y yo quería hacer ese paralelo del texto de Juan en referencia a la permanencia con el Salmo 22. Aunque tomé solamente unos versículos, el Salmo 22 parece que David lo escribió cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo a él para matarlo. Sí. Y entonces David, en esa relación es decir, es un buen ejemplo de permanencia de esa relación de David con Dios, que se llegó a decir que tenía el corazón de Dios. Y observen la vida de David. No fue la más perfecta en muchos aspectos, pero era alguien que estaba buscando del Señor. Y aquí, al principio del Salmo, si tienen chance después de leerlo, al principio está clamando para que Dios lo rescate. Y
es bien dramático lo que él expresa, pero al final, en estos versículos que escogimos para el texto, realmente está viendo cómo está presentándose una alabanza a Dios y casi que visionando, profetizando cómo los pueblos iban a buscar a Dios, ¿sí? Dice en los versículos, por ejemplo, el 29, festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra, ante él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no puedan conservar su vida, la posteridad les servirá, del Señor se hablarán las generaciones futuras. Es decir, de alguien que experimentó la permanencia de Dios en él, podía dar testimonio del rescate que Dios le da, pero también de cómo por ese testimonio otros iban a conocer. Cuando él estaba hablando de eso, obviamente el judaísmo no era la religión de todo el área, era solamente de un grupo. El Dios de Israel era solamente para Israel en ese momento. El resto del mundo tenía otras inclinaciones. Pero David veía que ese Dios iba a trascender a todas las naciones. Y fruto de la relación que el testimonio que él podía dar, ¿sí? Y como dice el versículo 31, a un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. ¿Ve? Y podemos decir de que está visionando el futuro. Entonces cambia de tono. Al principio son los sufrimientos de él, que a veces se comparan con profecías del sufrimiento de Cristo. Pero estos últimos versículos es una declaración de esa soberanía de Dios. Y creemos en un Dios soberano. Vivimos porque permanecemos y debemos permanecer en ese Dios soberano que está sobre nosotros, del cual nosotros somos parte y somos pueblo. Y en esa experiencia de permanencia nos nutrimos. 27 dice, se acordarán del Señor y se volverán a él todos los confines de la tierra. Ajá. Ante él se postrarán todas las familias de las naciones. ¿No? Es el mismo Salmo, el 22. Sí. El versículo 27. Ah, por eso. Que predice, ¿no? Lo que no vamos a quedar con el Dios de los judíos o de los tiempos, Exactamente, sí. extendería por toda la tierra Sí. el conocimiento de su palabra. Ok, con esto terminamos. Si hay algún comentario, pregunta, díganme. Hermano Jeremías, ¿se cayó o qué? No, por aquí estoy. No, Okay. estoy oyendo. Ah, bueno, eso está muy bien. Bueno. Mario, ¿nos quieres despedir en oración, por favor? Ok, pastor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre bendito, en esta hora, en esta noche, te damos gracias por la oportunidad que tú nos diste de poder reunirnos nuevamente. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, que nos derramas sobre cada uno de nosotros a cada instante, aunque a veces no la vemos, pero tú siempre nos bendices a cada instante, a cada momento. Gracias, Padre bendito, porque a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, tú siempre estás al pendiente de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. Gracias, Padre, porque por el día, gracias por la noche, por la comida, por la bebida, por el trabajo, por todas tus bendiciones, Padre bendito.
Ahora te pido, Señor, y te ruego que tú te quedes con nosotros Sí. el resto de esta semana y que sea de gran bendición para cada uno de los que nos pudimos reunir y también para los que no pudieron por X motivos. Solo tú conoces cuáles son los motivos por las otras personas no se pudieron reunir, pero gracias por el grupo que nos reunió hoy. Y te pido también, Padre bendito, que tú derrames sanidad sobre todas las personas que están infectadas con el virus, que están enfermos. Te ruego, Señor, que tú los cures, que tú los sanes, los restablezcas para que todo, Señor, pues en sus vidas de ellos, pues todo vuelve a la normalidad, Padre bendito. Así pues, Padre celestial, gracias te doy, muchas gracias, mil gracias te doy por todas tus bendiciones, tu cuidado, Señor. Quédate con nosotros hoy, mañana y siempre. Gracias te doy en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Mario, ¿Clara está por ahí cerquita o no? Sí. Dígale que se acerque, que le quiero decir algo. Clara. Aquí delante de los hermanos. Ay, ay, ay. Y ahorita viene. Ok. Mario, Víctor, apenas llegó. Que ese es el pastor que quiere decirte algo. Aunque sea para, Ok, saludarlo. Clarita, ¿cómo está? Bien, Para gracias. saludar. Solamente quiero decirles que yo estoy muy contento y quiero felicitarlos porque supe que la niña pues obviamente fue aceptada y escogió la Universidad de Illinois en Chicago. Eso es big, eso es grande. Es una bendición tremenda. Yo los felicito, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, pastor. Yo oro por ella, yo sé de que el Señor tiene grandes cosas para ella. Ella va a llegar lejos. Entonces, muchas gracias por tus oraciones. oramos al Señor, sí. Amén. Bendiciones, pues. Gracias, pastor. Descansen, sí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Bueno. pastor. Saludos. Felicidades, descansen. Gracias, lo mismo. Bueno. La de enfermera ahora. Gracias.